En medio de todo lo que está aconteciendo, tanto a nivel familiar para algunos de ustedes, para algunos de nosotros, a nivel nacional, solamente hay que encender la televisión y uno se da cuenta que ha sido un comienzo de año bastante turbulento, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Usted ve los noticieros y hay mucho que está aconteciendo en países de los cuales somos algunos de nosotros, políticamente, socialmente, económicamente. En medio de toda esa turbulencia, es bueno recordar que Dios no se ha olvidado de su rebaño. Sin importar, a pesar de lo que aquí te ha tocado vivir recientemente quizás, sea en los últimos meses, sea en los últimos años o en algún momento de tu pasado, recuerda, Jesús cuida de sus ovejas. Jesús cuida de sus ovejas. Y la semana pasada vimos que Jesús, hablando con un grupo de religiosos llamados los fariseos, les dice: todo el que no entra por la puerta es un ladrón y es un asaltante, un salteador. Miren, el que no entra por la puerta de su casa, sino que se mete por una ventana, no es el dueño de su casa, porque no es usted. Fijo es un ladrón, fijo es alguien que está ahí para asaltar. Y Jesús lo mismo dice: el que no entra por la puerta es un ladrón, es un salteador, pero el que entra por la puerta, ese sí es el pastor. Y el portero le abre y él llega, ve el rebaño, llama a cada oveja por su nombre, la saca, estas lo siguen porque reconocen su voz. Y eso es lo que Jesús le dijo la semana pasada a estos fariseos en los versículos del 1 al 5. Pero hoy estamos a punto de ver que Jesús habla acerca de esa puerta y habla acerca de ese pastor. Porque tal como dice el versículo 6, como leímos la semana pasada, hacia el final, dice la palabra de Dios que esta alegoría del pastor y las ovejas y los ladrones y los salteadores y el rebaño, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, los fariseos, no entendieron qué era lo que les decía. Así es que, a la luz de lo que Jesús está a punto de decir, si tú en esta mañana, en medio de lo que has estado viviendo, has venido acá para escuchar palabra de Dios, palabra que traiga afirmación a tu corazón, quiero que sepas que has venido al lugar indicado, porque eso es precisamente lo que Jesús hará en el pasaje de hoy. Así es que, continuando en el capítulo 10, versículo 7, hoy vamos a cubrir hasta el versículo 21 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: como ellos no entendieran, dice el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a hacer una pausa ahí en el versículo 10. Los fariseos, este grupo de religiosos, expertos en la ley de Dios, expertos en el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, creían conocer cuál era la puerta que los conducía hacia Dios, creían conocer cuál era el camino que los llevaba a la salvación, pero Jesús se detiene delante de este grupo de hombres y les dicen: esta puerta existe y yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Además, los acusa, como vimos la semana pasada, una vez más lo vuelve a decir porque no entendieron la primera vez. Les dice: ustedes son ladrones, son salteadores, porque al igual que todo maestro que anda enseñando falsedades,
lo que ustedes están haciendo es robando, matando y destruyendo al redil de Israel. Eso es lo que ustedes están haciendo. Pero las ovejas verdaderas, como el ciego en esta historia, todos recuerdan el ciego, ¿verdad? Las ovejas verdaderas no siguen a los ladrones y a los salteadores, siguen al pastor, oyen y siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la única puerta hacia la salvación, hacia la plenitud y hacia la vida eterna. Miren que la palabra de Dios, en los versículos que acabamos de leer, Jesús les dice en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. La salvación no se encuentra en nadie más que en Cristo Jesús. Y no porque lo dice este de acá, no porque lo digo yo, sino porque Jesús mismo lo dice acá. Miren que Él no dijo, yo soy una de tantas puertas. Él fue claro y enfático y dijo, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, ese será salvo. Jesús mismo está diciendo, solo hay una puerta que lleva a la salvación y esa puerta soy yo. Él nos ha salvado, como estuvimos meditando durante la comunión, durante la cena del Señor. Él nos ha salvado del castigo del pecado. En el presente, Él te está salvando del poder del pecado sobre tu vida y algún día Él nos habrá salvado de la presencia del pecado en nosotros. Y la única manera de recibir esa salvación es entrando por la puerta que Jesús mismo dice, esa puerta soy yo. Así es que las buenas noticias, hermanos, son que ese pecado o esos pecados quizás con los que ustedes y yo hemos estado batallando por tanto tiempo, de los cuales quisiéramos librarnos de una vez por todas. Las buenas noticias son que Jesús en la cruz del Calvario ha pagado por el castigo de ese pecado en nuestro lugar. En el presente nos está librando del poder de ese pecado o de esos pecados, y algún día nos librará de la presencia de ese pecado o de esos pecados cuando estemos en su presencia con un cuerpo renovado tal como lo enseña la palabra de Dios. Jesús es el único camino a la salvación, pero no solamente a la salvación, sino que Jesús es el único camino a la plenitud y a la satisfacción real, verdadera y duradera. Miren que Jesús dice acá, nuevamente en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos verdes en los cuales se puede alimentar y encontrar la verdadera plenitud y satisfacción para su alma. La satisfacción y la plenitud de vida se encuentran solamente en Cristo Jesús. Tú puedes continuar buscándola en cualquier otro sitio, sea el dinero, sea una carrera, sea relaciones, sean placeres, sean posesiones, sea religión, sea fama, sean lo que tú quieras. Déjame decirte, jamás la encontrarás en ninguna de esas cosas, porque no se encuentra ahí. Quisiera ilustrar este punto de la siguiente manera. Todos nosotros vivimos en el sur de la Florida. ¿Cuántos llevan viviendo más de un año en el sur de la Florida? ¿Podrían levantar su mano? ¿Más de 2 años? Mantengan la mano arriba si más de 2 años, si no bájela. ¿Más de 5? Oh, wow. ¿Más de 10? Vayan bajándola si no tiene más de 10. Oh, ¿más de 15? Oh, floridianos, todos los que estamos acá. ¿Más de 20? Ah, bueno, a los que tienen la mano arriba el calor ya no les hace nada. ¿Más de 25? A los que tienen la mano arriba la humedad ya no les hace nada. ¿Más de 30? ¡Wow! ¿Más de 35?
No, vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí. Hay unos cuantos que llevan más de 35 años. Bueno, entonces usted sabe lo que es la vida en el sur de la Florida. Imagínense, estamos hablando acerca de buscar la satisfacción y la plenitud en lugares donde no se encuentra. Es un esfuerzo inútil. Ahora, imagínese que usted tiene un familiar que vive en el estado de Nebraska. Nebraska. Por si no tiene una idea dónde Nebraska queda, o sea, una idea mental en este momento, ahí es donde queda Nebraska. Entonces imagínense usted que un familiar lo llama por teléfono y le dice, mira, en el verano quisiera que vinieras con tu familia, tu esposa o tu esposo, tus hijos, vengan, pásense una semana con nosotros, yo he hecho espacio en mi casa para que la pasemos muy bien en familia, no tienen que preocuparse de boletos de avión, de hospedaje, de comida, yo lo cubriré todo. Y usted, emocionado, queriendo salir del sur de la Florida por una semana, dice, está bien, vámonos para allá. Y si es gastos pagados, mejor todavía. Se monta en el avión y se va para allá. Pero antes de empacar, usted viene y como todo buen floridiano, usted agarra sus sandalias de playa, las pone ahí, sus shorts para bañar, los pone ahí, sus camisas sin manga, las echa ahí, su visera, su sombrilla de playa, su silla, todo, sus toallas que lleva cuando va para la playa, usted lo pone todo ahí y se va para Nebraska. Llega usted a Nebraska y llega con sus gafas de sol, bajándose del aeropuerto, y su familiar después se entera de que usted solo ha empacado como que se iba para el Caribe. Entonces viene su familiar y le dice, pero ¿por qué has empacado de esta manera? ¿No sabes a dónde te he invitado? Y viene usted y le dice, no, pero es que yo vine por si acaso había una playa aquí en Nebraska, entonces pudiéramos ir y aprovechar un día en la semana, bañarnos con los niños y eso, ustedes no conocen la playa, entonces poder pasar un tiempo bonito en la playa. ¿Qué es lo que su familiar le diría? Winston, estamos en Nebraska, aquí no hay playa, puedes recorrer el estado de punta a punta, puedes ir a donde tú quieras y no vas a encontrar ninguna playa porque aquí no hay. Sería inútil que tú busques una playa en Nebraska. Entonces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, nadie empacaría de esa manera para ir a Nebraska porque en Nebraska no hay playa. Sin embargo, sabiendo que en el mundo nada podrá traer la satisfacción total a nuestra vida porque siempre tendremos hambre de más, sabiendo de que nada podrá hacernos sentirnos plenos porque en el mundo nada lo puede proveer, así como buscar una playa en Nebraska es algo inútil, buscar la plenitud y la satisfacción en las cosas del mundo es inútil porque no se encuentra allí. La satisfacción y la plenitud solamente se encuentra en Cristo Jesús. Solo en Él nosotros podemos hallar pastos verdes, los cuales pueden traer satisfacción y llenura a nuestra hambre y a la sed de nuestro corazón. Él es la puerta que conduce a la salvación, Él es la puerta que lleva a la satisfacción verdadera, duradera y real. Pero no solamente eso, Él es la única puerta que conduce a la vida eterna. Miren el versículo 10, el contraste que Él establece. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, note algo conmigo. En ningún momento en este pasaje Jesús ha hablado de riquezas, ha hablado de posesiones, ha hablado de bienes terrenales. En ninguna parte, desde el capítulo 9, versículo 1, que comienza esta historia en la que estamos nosotros empleando nuestro tiempo, ha hablado Jesús de ninguna de esas cosas. O sea que esa vida en abundancia de la que Él está hablando aquí no se puede estar refiriendo a ninguna de esas cosas, porque Jesús no es de lo que está hablando. Lo que sí Jesús ha hablado desde el capítulo 9, versículo 1, hasta este capítulo 10, del versículo 10, es acerca de la salvación, acerca de la vista espiritual, acerca de que Él ha venido a dar vista a aquellos que están ciegos, acerca de que Él es la puerta hacia la salvación, hacia la satisfacción. Entonces no hagamos que este versículo, hermanos, signifique algo
que no es lo que Cristo quiso decir. Necesariamente, si seguimos la hilaridad de la conversación que comenzó en el capítulo 9, necesariamente este versículo 10, la vida abundante de la que está hablando Cristo, solo puede referirse a la vida eterna que Él nos da en el momento en que nos salva. Es una vida que no es limitada como la vida física, es una vida abundante, porque en el momento en el que Cristo salva, rescata a una de sus ovejas, le da vida eterna para que, como dice el Señor, aunque muera, vivirá, porque Él le hará levantarse de entre los muertos. Eso es lo que Jesús está hablando en esta porción. Así es que Jesús es la puerta mediante la cual sus ovejas encuentran salvación, plenitud y vida eterna. ¿Y saben qué, hermanos? Jesús es un pastor a quien le importan sus ovejas. Mire lo que él continúa diciendo en el versículo 11. Continúa Jesús diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Vamos a hacer una pausa nuevamente allí. Creo que son pocos las personas que reciben un salario que se preocupan más por la empresa para la que trabajan que los mismos dueños de la empresa. Deben haber algunos que se preocupen más por la empresa que para la que trabajan que los mismos dueños, pero generalmente las personas que recibimos un salario, lo que más importa es el pago. Yo trabajo y el viernes o cada 2 semanas o una vez al mes, yo espero recibir la paga por mi trabajo. Pero en este caso, hermanos, Jesús no es ningún asalariado. Los fariseos sí eran asalariados, porque lo único que les importaba era lo que podían recibir del rebaño de Israel. Pero Jesús no es un asalariado, a Él le importa el rebaño. Quisiera ilustrarlo de esta manera. Quisiera ilustrar lo que es un buen pastor viendo un ejemplo en el Antiguo Testamento. Si dejan su dedo, como dijo Daniel la semana pasada, si dejan su dedo en Juan capítulo 10, vamos a ir al Antiguo Testamento, al primer libro de Samuel. Al primer libro de Samuel. Y vamos a ver el capítulo 17. El primer libro de Samuel, capítulo 17. Estamos hablando acerca de lo que un buen pastor como Jesús está dispuesto a hacer por sus ovejas. Y Él como buen pastor, su vida da por las ovejas. Él no es como un asalariado a quien no le importan las ovejas. Y quisiera que viéramos un ejemplo de un buen pastor. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, una historia conocida por muchos, una de las favoritas de escuela dominical, es esa historia en la cual David se enfrenta a Goliat. El pueblo de Israel está siendo cada día retado por un gigante de los filisteos que sale del campamento y se para enfrente del pueblo de Israel y dice: si alguno es capaz de vencerme, nosotros seremos sus súbditos, pero si yo le gano, entonces Israel será nuestros súbditos. Y todos los días este hombre se paraba enfrente del campamento y retaba a los soldados del ejército de Israel, y no había ni uno, pero ni uno que dijera: yo voy a fajarme con este gigante. Nadie, hasta que llega uno que se llama David, un muchacho pastor de ovejas. Y esto es lo que acontece. Vamos a comenzar en el versículo 24, capítulo 17, versículo 24. Dice la palabra de Dios: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor.
Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey Saúl, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Me lo pudieran repetir una vez más, por favor? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y vamos a detenernos allí. ¿Qué es lo que hacía que David estuviera dispuesto a dar su vida por las ovejas? Lo que hacía que David estuviera dispuesto a dar su vida por las ovejas era que eran las ovejas de su padre Isaí. David no era un asalariado, a él le importaban las ovejas. Y si veía venir a un lobo, o veía venir un oso o un león, David no salía huyendo como lo hace un asalariado. Él se enfrentaba y arriesgaba su vida por el rebaño, porque le importaban las ovejas de su padre. Y Jesús nos dice en este pasaje que al igual que David, él no huye cuando ve venir al lobo, sino que él sale tras el lobo, lo hiere y nos libra de su boca. A Jesús le importa cada una de sus ovejas, al punto que estuvo dispuesto a dar su vida por cada una de ellas. De manera que cuando te sientas o que alguien te haga sentir como que tú no importas, recuerda que tienes un buen pastor a quien le importas tanto, que estuvo dispuesto a dar su vida en sacrificio por ti. El nombre de ese pastor es Jesús. Es Jesús. Y si tú eres una de sus ovejas, Él te conoce íntimamente y te llama por nombre. Miren lo que continúa Jesús diciendo en el versículo 14, regresando a Juan, capítulo 10. Versículo 14, dice Jesús nuevamente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a hacer una pausa ahí. La comparación que Jesús hace entre la relación que el Padre tiene con Él y la relación que Él tiene con sus ovejas es una comparación impresionante. Jesús dice: así como el Padre me conoce a mí, yo conozco a mis ovejas, y así como yo conozco al Padre, mis ovejas me conocen a mí. Hermanos, no hay un nivel de intimidad más alto ni más grande
que el que existe en la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay un nivel de intimidad más grande que ese. Porque cuando nosotros leemos en Juan 1:1, que dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y vemos que en el versículo 14 dice, aquel Verbo se hizo carne, refiriéndose a Cristo Jesús. Y vemos que Jesús repite que Él es uno con el Padre en Juan 10:30 y en Juan 14:7 y en Juan 17:21. Y una y otra vez Jesús está repitiendo, el Padre y yo somos uno. Si me han visto a mí, han visto al Padre, en todo el Evangelio de Juan. Y cuando vemos en las epístolas del Nuevo Testamento que los apóstoles también tenían a Cristo como uno con el Padre, y vemos a través de toda la Biblia que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo han existido en perfecta unidad, tres personas, un solo Dios, desde la eternidad pasada, y que venga Jesús y diga, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Hermanos, es un nivel de intimidad que yo no sé a ustedes, pero a mí me causa una emoción saber que soy conocido tan íntimamente por Jesús. Así es como Él me conoce a mí, y que Él diga, así es como mis ovejas me conocen a mí también, que soy su buen pastor. Hermanos, eso trae gozo a mi corazón. Y la razón por la cual me lleno de emoción es porque aunque yo no soy israelita de nacimiento, yo sé que parezco israelita, pero aunque yo no soy israelita, ¿por qué se ríen? Muy bien, aunque yo no soy israelita de linaje, de herencia, dice la palabra de Dios que yo era de otro redil, que no es el redil de Israel, pero también de ese redil Jesús tenía ovejas, y Él le abrió la puerta, me llamó por nombre y me dio entrada al rebaño. Y hoy en día ese rebaño es la iglesia del Señor, en el cual dice el apóstol Pablo, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay peruano, no hay ecuatoriano, no hay hondureño, no hay nicaragüense, no hay dominicano, no hay mexicano, no hay venezolano, todos somos uno en Cristo Jesús. Y el rebaño de Cristo, dice Jesús, y será un solo rebaño y será uno solo el pastor. Él el buen pastor y nosotros ovejas de su rebaño. Y por eso me lleno de emoción, porque sé que cuando Jesús dice que Él me conoce como que Él conoce sus ovejas, como el Padre lo conoce a Él, y que sus ovejas le conocen como Él conoce a su Padre, está hablando de mí. Y está hablando de ustedes, si han rendido su vida a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y ahora son ovejas de su rebaño. Yo sé que Él ha hecho lo mismo con muchos de ustedes. Si tú eres oveja del Señor, alégrate en saber que eres conocido íntimamente por Él. No hay nada acerca de ti que Cristo desconozca, porque aún hasta los pelos de tu cabeza, dice el Señor, están cada uno de ellos contados. Dice Jesús que Él entra al redil y llama a las ovejas por nombre. Así te conoce el Señor, y alégrate en eso. Y si aún estás fuera de la puerta de las ovejas y oyes hoy la voz del buen pastor, reconoces que el que está hablando acá, ese es Jesús, ese es el Salvador del mundo, ese es el Hijo de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tú puedes venir y ser parte del rebaño de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho eso posible ya ha sido hecho. Ya el buen pastor ha dado su vida por las ovejas. Miren lo que continúa diciendo Jesús en el versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mandamiento que el Padre le dio al Hijo fue que descendiera a la tierra, pusiera su vida, diera su vida en sacrificio
por las ovejas, por el rebaño, y que después de haber completado la obra en la cruz, volviera a tomar su vida al resucitar de entre los muertos. Eso es lo que el Padre le mandó al Hijo. Por eso Pablo, en el capítulo 2 de Filipenses, anima a la iglesia de la siguiente manera y nos dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, hermanos, muerte de cruz. ¿Y por qué hizo eso Jesús? Por obediencia al Padre y para la salvación de sus ovejas. Ya el buen pastor ha dado su vida por el rebaño. Y lo más importante de estos dos versículos que acabamos de leer, contrario a lo que algunos podrían decir, hermanos, por el testimonio de Jesús mismo, la verdad es de que a Jesús nadie le quitó la vida. A Jesús nadie le quitó la vida. Él, de su voluntad, por sí mismo, decidió darla en sacrificio. Y como todo lo que se da a voluntad propia, en el momento preciso, Él tuvo el poder para volverlo a tomar, en este caso, volver a tomar su vida, resucitando de entre los muertos. Léanlo una vez más conmigo. ¿Qué es lo que dice Jesús en el versículo 18? Nadie me la quita. A mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Todo lo que Jesús hizo, hermanos, es en obediencia al Padre, para la salvación de sus ovejas, para rescatarnos de la boca del lobo. Eso es lo que el amor, la gracia, la misericordia de Dios ha hecho por hombres y mujeres, y como dice el apóstol Pablo, no lo merecíamos. Porque aún mientras nosotros éramos pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, hermanos, Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Así es que en conclusión, mientras el equipo se prepara para despedirnos en adoración a Dios, quisiera que notáramos lo siguiente en este pasaje. En el versículo 19 al 21, que son los últimos 3 versículos que leeremos en esta mañana, dice la palabra de Dios que como resultado de lo que Jesús le dijo a los fariseos, volvió a haber disensión, o sea, división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de ningún endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? A pesar de lo que Jesús les acaba de decir, unos siguieron en incredulidad y los otros meramente inquietos por lo que Jesús había hecho en la vida de este ciego, un hombre que había nacido ciego de nacimiento y que ahora había recibido la vista. Y lo que estos últimos 3 versículos nos ilustran es que solo hay 2 maneras de responder a las palabras de Jesús: o las creemos o no. Últimamente es un asunto de fe. ¿Qué es lo que tú decides creer? Si le crees al Salvador del mundo, si le crees al Hijo de Dios, o no le crees. Solo hay 2 opciones. Pero hermanos, para alguien que no solamente anunció su propia muerte, sino que anunció su propia resurrección, como lo vimos en este pasaje, y no solamente lo anunció, sino que lo llevó a cabo, hermanos, yo prefiero creerlo. Yo prefiero creerlo. Así es que si tú todavía no has rendido tu vida al Señor,
si tú has estado expuesto al mensaje del Evangelio, a las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, y lo has oído una y otra vez, y en este día tú dices, ya no más, no quiero seguir en mi incredulidad, al igual que estos hombres. Yo sé que Jesús no tenía ningún demonio, yo sé que Él no estaba loco como dijeron ellos. Jesús es el Hijo de Dios, si no, Él no hubiera podido hacer todo lo que hizo, siendo la expresión más grande de poder resucitar después de 3 días muerto. Yo ya no quiero seguir rechazando la oferta que el Señor me hace de salvación y de vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Hoy quiero yo arrepentirme de mis pecados por los cuales Cristo pagó y rendir mi vida a Él como mi único Señor y Salvador, como mi buen pastor, porque he oído su voz y sé que es Él el que me está hablando por medio de la palabra que Él nos dejó. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Puedes pasar adelante, podemos orar por ti y puedes ser parte del rebaño de las ovejas.